Bueno, estimado, estimada, saludo para todos. Un encuentro más con ustedes, un encuentro más con todos y todas ustedes, referente a cuestiones vinculadas con el trabajo rural. Encuentro número 11 de estudio, repaso de la normativa que tiene que ver con el trabajo rural. Y venimos encarando, como ustedes saben, el decreto 216 de 2012. Hemos hecho 11 sesiones con esta. Estábamos parados en el despido. Estábamos hablando del despido del trabajador rural. En la pasada audición, en la pasada reunión, charla, habíamos hablado de, el despido, cómo se calcula el despido en términos generales, cómo se llega a tener una liquidación por despido. Bueno, al trabajador rural tiene otras particularidades que todas tiene eventualmente el trabajador no rural, digamos. ¿Bien? Bueno, una de esas particularidades tiene que ver con justamente con que el trabajador rural, además de trabajar, vive en el lugar de trabajo. ¿Bien? Vive en el lugar de trabajo. Ha quedado demostrado ya a lo largo de todas las charlas que hemos tenido que el trabajador rural además tiene que tener ciertas condiciones para vivir. Hemos repasado en audiciones anteriores, ustedes las pueden consultar, están colgadas en la página de YouTube de este medio de prensa. Y bueno, ahí hemos hablado de cuestiones vinculadas con la vivienda, en fin. Bueno, ¿qué pasa cuando despiden a un trabajador rural? Además de liquidar el despido, hay una etapa regulada por el decreto 216 del 2012 que refiere justamente al modo en el cual se produce el egreso del trabajador de ese lugar de trabajo vivienda, que tiene las dos funciones. Es el lugar de trabajo y es también la vivienda del trabajador. Entonces, dice el artículo 27 del decreto 216 del 2012 que salvo convención, o sea, salvo acuerdo escrito en contrario, las mejoras o sembrados existentes en el predio, así como los animales o implementos de trabajo que si lo hubieran facilitado al trabajador, deberán ser dejados o entregados por el trabajador rural despedido. O sea, el trabajador no se puede llevar los implementos de labranza, no se puede llevar los materiales de trabajo, no se puede llevar los animales de trabajo. Tiene que dejarlos en el establecimiento rural, en el lugar donde está trabajando. Y dice además que el empleador, el patrón, no podrá efectuar deducción alguna en el salario por concepto de pastoreo, cuidado del animal, o de los animales de propiedad del trabajador rural. Si el trabajador rural tuviera algún animal propio, un caballo, o cualquier otro animal, para desarrollar las tareas en el lugar de trabajo, para transportar a sus hijos a la escuela, por ejemplo, y lo despiden, el empleador no puede deducir ni del despido ni de los rubros salariales que abone, no puede deducir conceptos de pastoreo o cuidados de esos animales que estuvieron en la propiedad del empleador y que eran, cuyo dueño era el trabajador que ahora es despedido. Dos cuestiones entonces este artículo 27. Primera cuestión, el trabajador no se puede llevar las mejoras o sembrados existentes en el predio, ni los animales ni los materiales de trabajo que no le sean propios, una vez que es despedido. Por contrapartida, el empleador no podrá efectuar deducción alguna de la liquidación por egreso en concepto de pastoreo o cuidado de los animales que estuvieran en propiedad del empleador y que esos animales fueran propiedad evidentemente del trabajador despedido. Esto es una primera parte que se regula respecto al despido del trabajador rural. El artículo 28 del decreto 216 del 2012 establece que el patrono está obligado respecto del trabajador despedido a permitir la permanencia en el establecimiento por el término que considere necesario en caso de enfermedad grave del trabajador o algún miembro de su familia que viviera con él. Cuando ello es imprescindible, deberá prestar al trabajador
auxilio para el traslado, y si existe algún traslado de riesgo, también deberá prestar auxilio para generar el traslado de esa persona enferma que está viviendo en la casa habitación, que es el lugar de trabajo, y que además en ese momento se produce el despido. Producido el despido, entonces, dice la norma, el empleador deberá permitir la permanencia en el establecimiento por el término que se considere necesario en caso de enfermedad grave del trabajador o de algún miembro de su familia que viviera con él, cuando ello sea imprescindible. Y en el caso de que se necesite traslado de esa persona que tenga riesgo de salud, aún en el caso de que el trabajador esté despedido, el empleador también debe prestar auxilio al trabajador para hacer ese traslado. El empleador además, el patrono además está obligado a facilitarle, en caso de que se necesite, por carecer de recursos para ello, el traslado del trabajador y su familia, así como los muebles y demás efectos personales, hasta el lugar hasta el nuevo lugar de residencia del trabajador. Y siempre que siempre que en el lugar no haya medios regulares de transporte, dice la norma. Entonces, el empleador está obligado a darle al trabajador despedido, en caso de que lo necesite, por carecer de recursos para ellos, darle su traslado y el de su familia, así como el de sus muebles y demás efectos, hasta el lugar en que haya medios regulares de transporte. En algunos casos ni siquiera es necesario llevarlo hasta la nueva vivienda del trabajador, sino hasta la ruta, por ejemplo. A la ruta más cercana, donde el trabajador pueda tomarse un medio de transporte distinto al que provee el empleador. En algunos casos podrá proceder también la acción judicial de desalojo. Si el trabajador se negara a dejar el lugar de trabajo, a dejar la casa. Va a proceder con plazo de ocupante precario, el desalojo. El desalojo está regulado, en este caso, por el decreto ley 14.384, del 16 de junio de 1975, en el artículo básicamente 37 y 41. Dice que el artículo 41, justamente, del decreto ley 14.384, dice que contra los arrendatarios, buenos cumplidores de sus obligaciones, como tales, será de 1 año. En caso de desalojo por mora, o sea, que deba plata, el arrendatario dice que el plazo será de 60 días de desalojo. La norma laboral, o sea, el decreto 216 del 2012, en resumen, termina diciendo que el plazo de desalojo para el trabajador despedido y que no abandone voluntariamente la casa, habitación, la casa local de trabajo, será de 60 días. Son 60 días corridos, no son 60 días hábiles, son 60 días corridos que el trabajador tiene una vez que es notificado del desalojo. Posteriormente vendrá el lanzamiento, si el trabajador sigue sin irse, y eso implica que evidentemente vaya con un camión y le lleven las cosas, ¿no? Y lo depositen en otro lugar, le depositen todas sus cosas. Eso evidentemente posteriormente el patrono se lo puede cobrar al trabajador, ¿verdad? Todos esos gastos de lanzamiento, que se llama, la ejecución del desalojo, en este caso es el lanzamiento, implica que el patrono vaya con un camión y le lleve las cosas al trabajador. Entonces, algunos requisitos adicionales al despido del trabajador rural, y es la obligación de proveer de medios de transporte, la obligación del trabajador de no llevarse cosas que no le pertenezcan, digamos, la obligación del empleador de no cobrarle pastoreo por los animales que tenga que hubiera tenido el trabajador en su campo, el trabajador despedido, la obligación de brindar medios de transporte hasta un lugar cercano, la obligación de permitir al trabajador o al familiar que esté enfermo la permanencia en el lugar de trabajo, la permanencia en el lugar de donde fue despedido el trabajador, la permanencia para permitirle la recuperación de su salud. Y bueno, y finalmente, en caso de ser necesario, puede haber una acción judicial de desalojo, que está regulada por el decreto 14.384, artículo 37, artículo 41, donde el plazo de desalojo, en estos casos, es de 60 días.
Un resumen final entonces en lo que tiene que ver con el desalojo del trabajador rural que es despedido. Hasta acá, estimados amigos y amigas, artículos 27 y 28 del decreto 216 del 2012 que refieren también al despido del trabajador y la trabajadora rural. Les agradezco, será hasta una próxima instancia y les reitero y les recuerdo, información de calidad para tomar decisiones de calidad en el marco de los derechos que los trabajadores rurales tienen.